Buenas tardes. Queremos darle la más cordial bienvenida a este cuarto webinar que lleva por título, ¿cierto?, cómo aprovechar la información o datos disponibles para mejorar mis prácticas de liderazgo. A través de estas instancias, ¿cierto?, formativas, de alguna manera el Centro de Liderazgo para la Mejora Escolar pretende ir acompañando y potenciando, ¿cierto?, las habilidades de liderazgo, ¿cierto?, de quienes son los líderes educativos en nuestras escuelas. En esta conversación vamos a contar con la valiosa presencia, ¿cierto?, de Germán Fromm. Germán Fromm es psicólogo organizacional, doctor en educación, y nos va a ayudar a profundizar en cómo gestionar la información con datos disponibles. Queremos invitarlos a sumarse activamente a esta conversación, para lo cual hemos habilitado un chat donde ustedes pueden ir haciendo preguntas, sus comentarios, y nosotros a medida que vamos a ir conversando con Germán, vamos a ir buscando algunos momentos donde vamos a poder ir respondiendo esas consultas y dudas. Entonces ya estamos listos con Germán, te damos la bienvenida y queremos entrar como contándonos, bueno, de qué vamos a conversar el día de hoy. Muchas gracias, Mónica. Muy contento de estar acá. Muchos saludos para el público también, que está aquí acompañándonos. Lo que nos convoca hoy día es una recomendación que hace la literatura a los líderes escolares. Una forma en la cual se puede afrontar la mejora de la escuela, el liderazgo de la escuela y trabajar en el fondo cómo podemos tomar mejores decisiones a la hora de guiar las escuelas, liderar las escuelas y armar en el fondo lo que se llama la gestión basada en el uso de datos. Nosotros en Líderes Educativos creemos que la gestión basada en el uso de datos se articula a través de 4 pasos. Estos 4 pasos, para decirlo en simple, son recolectar, interpretar, sociabilizar y finalmente comprometer. Y los 4 pasos se podrían entender mejor en el sentido de decir, recolectar significa que yo como un líder de la escuela, un director, un jefe UTP, cuento con datos, sé dónde están los datos, sé dónde buscar información, sé a quién preguntarle, conozco algunos mecanismos con los cuales conseguir la información que yo necesito. Entonces eso es recolectar. Nosotros además en la página de Líderes Educativos, www.lidereseducativos.cl, en la pestaña de recursos, vamos a encontrar un recurso justamente que escribió Bárbara Soro, parte del equipo, que se llama Modelo Integral para el Uso de Datos. Muy interesante, si necesitan profundizar, ahí probablemente en el chat podamos dar el link también del recurso específicamente, podamos profundizar en lo que es la recolección de datos. Luego el segundo paso consiste en interpretar. Muchas veces los confundimos, el recolectar con el interpretar, pero el interpretar se diferencia en que tengo la capacidad de usar los datos para responder preguntas con sentido, con significado. Eso requiere que tengamos capacidades instaladas en la escuela, no es solamente pedirle a un profesor de matemática que saque los promedios de ciertos cursos, las notas, etc. Es más profundo que eso, es cómo yo articulo preguntas, cómo yo articulo un mensaje finalmente con los datos que yo tengo disponibles y extraer un concepto, algo que me va a guiar tanto la búsqueda de datos hacia atrás como las capacidades que yo tengo para tomar decisiones con eso. Y esta interpretación requiere capacidades, requiere un buen trabajo. También tenemos un recurso ahí en la página de Líderes Educativos, también de Bárbara Soro, y este se llama ¿Cómo usamos los datos? Lo vamos a buscar también para ponerlo en el chat. Y contarle un poco que el webinar del día de hoy va a profundizar también en estos 2 puntos, en estos 2 primeros pasos, recolectar e interpretar, con el ejemplo en el cual ustedes nos han estado acompañando desde el año 2016, que es el monitoreo de la formación de los líderes escolares. Y que es ¿no es cierto?, es el proceso en el cual ustedes han levantado información a través de la encuesta online. Para mencionar finalmente los 2 últimos pasos de nuestro modelo en líder educativo, se trataría de sociabilizar. Es la forma en la cual nosotros involucramos como líderes escolares a toda la comunidad escolar
con los datos, con las preguntas, con las problemáticas que nosotros estamos evidenciando, para construir, co-construir, mucho énfasis en la co-construcción del mensaje, de ese relato que nosotros nos hacemos, de decir cuál es nuestro problema, cómo lo estamos enfrentando, qué creencias tenemos de qué acciones van a cambiar algo. Y eso no puede ser un monólogo, tiene que ser una instancia en la cual el líder escolar se involucra muy horizontalmente con los profesores, con otros profesionales de la escuela y los involucra con los datos, les presenta los datos, las mismas personas pueden presentar los datos y se hace un análisis conjunto y se hace una co-construcción de la problemática. Qué bueno que planteas eso, Germán, porque en el fondo muchas veces se tiende a pensar que basta con sociabilizar, si de alguna manera nos juntamos en una reunión y vamos y le decimos, mira, estos son los datos que obtuvimos estos puntajes, y aquí puede quedar la impresión que con eso ya estamos generando un proceso de socialización. Entonces lo que tú nos planteas, plantea otra forma de ir trabajando, ¿cierto?, con nuestros equipos para que efectivamente se cumpla este punto que es como clave y crucial si queremos generar algún proceso de movilización al interior de la escuela. Exactamente. Y además es clave para el cuarto, ¿cierto? Para el cuarto punto, sí. El cuarto punto es comprometer algo, comprometer cambios, comprometer mejoras, comprometer acciones y resultados. Finalmente es que todo esto lo hacemos con el objetivo de beneficiar a nuestros estudiantes, a veces indirectamente beneficiar a nuestros profesores para que ellos puedan beneficiar a los estudiantes, ¿no es cierto? Pero tiene que haber una meta, una situación en la cual los datos que yo recopilo después me evidencian que logré algo. Entonces yo tengo que comprometer, yo tengo que apostar a que algo voy a lograr. Solamente cerrando este ciclo de 4 pasos, en el fondo, los datos me van a servir de algo. Yo en cualquier punto donde interrumpa el ciclo, voy a dejar el proceso trunco. Y en ese sentido sería importante como decir por qué estamos presentando un modelo, ¿cierto? Porque en el fondo, de alguna manera, la escuela hoy en día y los liceos están llenos de datos, ¿cierto? Y muchas veces no saben datos y cómo transformar, ¿cierto?, ese dato en un conocimiento que sea efectivamente reflexivo y contextualizado, de alguna manera requiere una articulación y por eso yo creo la idea, ¿cierto?, de presentar un modelo. Así es. Por eso no importa ofrecer un modelo y por eso mismo también hay que decir que incluso internacionalmente, esto no es un fenómeno chileno solamente, internacionalmente la primera dificultad está en pasar del primero al segundo paso. Muchas veces, tal como tú dices, estamos bombardeados de información, Simpson nos da información y hay ATES que nos dan información y nosotros mismos, líderes educativos, con nuestra monitor damos información y la municipalidad nos da información, etcétera. O sea, hay mucha información, el tema es que recolectar no solamente es tenerla disponible, sino que también tenerla organizada. Perfecto. Y por eso yo creo que es muy bueno que hoy día hagamos el ejercicio bien práctico, orientado al reporte que nosotros hemos estado entregando, en este caso el proceso monitoreo del año 2016, para que podamos profundizar en los primeros 2 pasos. ¿Te parece? Absolutamente, vamos a ir de lleno a eso, ¿cierto? Y antes de como introducir y que tú puedas contarnos un poco lo que aparece aquí también en las láminas que están viendo los que están conectados en este momento, es que toda la recopilación que vamos a presentar es parte de este reporte que fue construido, ¿cierto?, a partir de una aplicación, ¿cierto?, de un análisis anual que se hace sobre las prácticas de liderazgo. Y ahí en el fondo este reporte miró algunas dimensiones, ¿cierto? Esas dimensiones son liderazgo pedagógico, colaboración, gestión basada en el uso de datos y convivencia escolar. Entonces, nos gustaría, Germán, que nos pudieras contar cómo fue el proceso, a quiénes se les entrevistó, ¿cierto? Cuéntanos un poquito y vamos ocupando también la imagen para que nos podamos, digamos, conectar bien con los que nos están escuchando. Absolutamente. Bueno, como tú dices, el proceso, ¿no es cierto?, nosotros lo venimos realizando como una de nuestras acciones, no sé si más importantes, pero es una que le da mucho sentido a lo que nosotros hacemos en Líder Educativo, que es la formación, que es la que nos permite ir constatando cómo vamos con la formación y si finalmente estamos afectando
no solamente a quienes participan de la formación, sino que también sus organizaciones, que eso es lo que nos llama la atención en nuestro modelo, que nosotros estamos trabajando con escuelas aliadas. Nosotros estamos tratando de, en una mirada a largo plazo, 4 años, lograr cambios en las organizaciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Primero, pensamos de que no solamente el director es importante acá, dado que estamos en una perspectiva colectiva, ¿no es cierto? Nos importan tanto los directores como los jefes UTP, como los inspectores, como los líderes medios, como los jefes de departamento o coordinadores de ciclo, de nivel, según el nombre que tengan en las escuelas, como entendido de que hay todo un equipo directivo detrás del liderazgo y de la capacidad de influir en la escuela y tener la organización en óptimas condiciones. Que va muy en la línea de la perspectiva, ¿cierto?, del sello institucional, que es el liderazgo distribuido, en lo cual nosotros creemos como líder educativo firmemente. Y no creemos porque nos gusta creerlo, sino que porque hay mucha evidencia que respalda esa creencia. Y bueno, entonces obviamente en una mirada organizacional nos importa llegar a los afectados en la organización por los líderes, en el mejor sentido de la palabra, el afecto, el efecto de los líderes, que son los profesores. Entonces, en la línea de monitoreo, en la que los colegios, las escuelas han participado tan activamente desde el año 2016, le preguntamos a todos los profesores y también a todos los directivos, en un modo de autoevaluación organizacional, sobre cómo estarían estas 4 dimensiones que tú mencionaste. Entendiendo que ahí está el trabajo esencial que pueden estar haciendo los participantes del equipo directivo y cómo los profesores están recepcionando esto. Obviamente esto lo estamos haciendo en todos nuestros territorios a lo largo de Chile, o sea, la región de Valparaíso, Biobío, Metropolitana y Magallanes desde el 2017. Y quizás hay que enfatizar muy bien que esto nosotros lo vamos a repetir todos los años hasta que cerremos el ciclo de 4 años. Nosotros este 2018 estamos ya en la 3ª repetición, prontamente vamos a contactarlos para que esto se inicie nuevamente. Y tenemos los datos 2016, que son los que tienen que ver con el reporte que ustedes han estado accediendo desde el año pasado, y estamos en campaña de sacar lo antes posible los resultados del 2017. Perfecto. Tenemos varios datos, ¿cierto?, de distintas información que uno podría recopilar, y el reporte, ¿cierto?, y el cuestionario que se ocupa, lo que hace tratar de mirar es las percepciones, ¿cierto? Cuéntanos un poquito por qué se hace esa elección y lo importante que es para los equipos directivos contar con información de las percepciones que tienen, ¿cierto?, los actores educativos al interior de su organización. Porque las percepciones son muy importantes. La respuesta simple. ¿Por qué son tan importantes las percepciones? Nosotros, entendiendo el fenómeno de liderazgo como un fenómeno que es capaz de influir en la forma de sentir, de pensar de las personas, nosotros tenemos que entender que en las percepciones no jugamos el hecho de que nosotros logremos liderar o no logremos liderar. Y en ese sentido no podemos sesgarnos a nosotros mismos pensando que las percepciones son datos subjetivos o son datos que vienen sesgados por las individualidades, sino que efectivamente son el fenómeno con el que nosotros trabajamos. Entonces, nosotros ahí hacemos un ejercicio que de alguna manera es asegurarnos de que estemos captando la mayor cantidad de percepciones en cada escuela, y generamos una medición que es colectiva y que de alguna manera nos da indicadores para cada escuela en las 4 dimensiones de cómo los profesores, cómo los equipos docentes, con sus directivos incluidos, sienten que está la convivencia, está la cultura de colaboración, es el liderazgo pedagógico y se usan los datos para tomar decisiones. Perfecto, ¿cierto? Además que sabemos que las percepciones son claves para poder generar cualquier tipo de cambio, ¿cierto? Entonces, en el fondo necesitamos saber, ¿cierto?, cómo se está de alguna manera sintiendo, percibiendo aquello que estamos tratando de desarrollar. Y a veces nos pasa, ¿cierto?, cuando participamos, ¿cierto?, con los equipos directores, que a veces uno cree que tiene una cierta visión, pero al mirar las percepciones de los otros nos damos cuenta que a veces no estamos alineados como pensábamos, por ejemplo, para generar más aprendizaje. Entonces, es que importante... O en la convivencia, o en cualquier ejemplo de proceso escolar, sí.
Y lo otro que yo te iba a preguntar, que también puede servir para los directores que van a estar recopilando otros datos, ¿cierto? ¿Qué resguardos hay que tener o qué resguardos tuvimos en este caso y que a ellos les puede servir también al momento de estar recopilando información en sus escuelas? Mira, cualquier percepción al final vincula a la persona con una opinión y eso es un tema sensible organizacionalmente en todas partes. Los resguardos, primero que nada, tienen que ver con una actitud ética frente a los datos, a la información, que es que yo no voy a mal utilizar la información que tengo sobre la opinión de una persona para afectar a esa persona o afectar su continuidad en un cargo o darle ciertas oportunidades que a otros les doy o no les doy, etcétera. Entonces eso es el primer resguardo. Y el segundo, que tiene que ver mucho con nosotros y con los datos que nosotros levantamos, es la confidencialidad de los datos. Dado que se pueden hacer vinculaciones de opinión con personas, tratar de que todo lo que sea opinión, convertirlo en un indicador colectivo, lo que llamamos agregarlo, generar un agregado de todas las opiniones. Entonces no se pueden individualizar a las personas y tenemos un indicador que es colectivo. Obviamente no exponer los datos a personas que no tienen nada que ver con sus análisis o con los propósitos reales que tienen los datos. Y en ese sentido resguardar las normas éticas de confidencialidad propias de cualquier investigación. Y bueno, en eso estamos trabajando en la universidad y eso es como un estándar basal con el que nosotros trabajamos, que es la confidencialidad de las personas. Que muchas veces uno lo confunde con anonimato. No es lo mismo anonimato que confidencialidad. Anonimato es no saber de quién es el dato. Confidencialidad es saber de quién es el dato, pero no exponer eso. Perfecto. Y pensando en el proceso de recopilación de estos cuestionarios, ¿qué tensiones, qué dificultades se presentaron que a lo mejor puedan ser compartidas y que también les puedan servir a los directores pensando en lo que viene? Mira, yo creo que una de las principales dificultades es darle sentido de urgencia a esto. Cuando nosotros estamos hablando de un monitoreo que es anual, no es que tengamos un año entero para monitorear, es que cada año tenemos que realizar el proceso. Y esto significa que en pocos meses nosotros tenemos que acceder a la mayor cantidad de profesores. Eso implica que nosotros tenemos que tener actualizados qué profesores tenemos en cada año para poder contactarlos, porque los contactamos directamente a través de nuestra plataforma. Y que los profesores efectivamente participen, lo que requiere que los directores los motiven, los presionen, los incentiven a que esto se realice por el beneficio que esto estamos entendiendo tiene para las escuelas y para el centro de formación. Para el centro bueno, nosotros esperamos que hoy día quede como clara la potencialidad que tiene, de manera que efectivamente este año podamos verlo efectivamente como un elemento que nos va a ayudar y va a potenciar la mejora en los centros escolares. Así es. Pensemos entonces a mirar, estamos mirando, ¿cierto?, en este momento cómo ha sido el proceso de recopilación, que era la primera fase del modelo que tú nos planteabas, ¿cierto? Y un dato muy importante que señalar es que lo que vamos a compartir ahora son datos, ¿cierto?, de una mirada longitudinal, como tú decías, a 4 años, pero lo que vamos a conversar hoy día es precisamente sobre el año... Cero, sobre el primer año, 2016. Exactamente. Es lo que llamamos la medición en tiempo cero, es la línea base con la cual empezamos a comparar todas las mediciones a futuro. Y por eso que está ahí en su imagen que están viendo 2016, ¿ya? Efectivamente, sobre esos datos son los que ustedes cuentan en su reporte. Vamos de lleno a mirar. Sabíamos que teníamos distintas dimensiones y con Germán conversamos, bueno, ¿cuál será alguna dimensión que nos permita ilustrar y que podamos como ahondar un poco más en los análisis y ayudar a que ustedes también puedan hacer una mejor lectura de su reporte? Y escogimos liderazgo pedagógico. ¿Por qué, Germán, escogemos liderazgo pedagógico? Mira, ¿por qué escogemos liderazgo pedagógico? Porque creemos que es la palanca de cambio para afectar las otras dimensiones. Entendiendo que ustedes en su reporte van a encontrar liderazgo pedagógico, convivencia, colaboración, gestión basada en el uso de datos y además un reporte, digamos, con una integración de liderazgo, colaboración y convivencia. Nosotros elegimos liderazgo pedagógico porque creemos que ahí está el potencial de cambio para afectar las otras cosas y además tiene que ver también con la propuesta formativa que nosotros hacemos, que
dice, primero vamos a abocarnos a ciertas tareas que son muy pedagógicas, muy propias del liderazgo, muy reconocidas en la literatura, como eran observación de clases, gestión curricular, etcétera. Entonces nos vamos a enfocar en esto hoy día porque parece ser el asunto central del cual hemos estado hablando por lo menos el primer año. El segundo año yo sé que nos hemos estado abriendo más y así nos seguiremos abriendo en los próximos años, pero dado que son los datos 2016, propongo que nos quedemos con eso. Perfecto. Y ahí en la imagen que están viendo, ¿cierto?, que nos está escuchando ahora, aparecen 3 dimensiones, ¿cierto? Cuéntanos un poquito, cuéntanos un poquito sobre esas 3 subdimensiones para poder entender mejor también el informe. La forma de presentar los datos, claro. En el reporte se puede leer, digamos, qué es cada subdimensión, pero para conversarlo un poco. Cuando estamos hablando de visión escolar, estamos hablando de esa gran capacidad que tienen los líderes escolares relatados en la literatura, de generar una narrativa que es común, que es compartida, que las personas entienden, que las personas son capaces de replicar inmediatamente y retransmitir, y que pueden conversar. Sí, nuestra escuela es así, tiene que ver con el sello escolar, tiene que ver con las metas que tenemos, con nuestro PI, con nuestra forma de comunicar las metas. Hay todo un campo de prácticas que tiene que ver con esta capacidad de aunar esfuerzos. Perfecto. Y esa dimensión que aparece ahí bastante, digamos, alta, tú nos contabas, ¿cierto?, un rato atrás, de por qué tú te imaginas que es la dimensión que también aparece más elevada en muchos de los centros escolares. Mira, hablemos de la otra subdimensión ya, para poder... Perfecto. De ahí tenemos 2 subdimensiones más. La segunda es la gestión pedagógica, que es cuando en la literatura hacemos la diferenciación de estar dedicándonos a la tarea de enseñar y aprender. Un director que se vincula con el aula, que se vincula con los libros de clases, que se vincula con la retroalimentación a los docentes, con las horas de coordinación, de planificación, mira pruebas, piensa en cómo se puede evaluar distinto, replantea las escalas de nota, está en una conversación pedagógica, es un líder que va a puntuar alto ahí. Y la tercera subdimensión, que sería el clima para el aprendizaje, tiene que ver con todo un campo de acciones que ejecutan los líderes escolares para incentivar primero a los estudiantes. Aquí aprender es importante, aprender es útil, aprender tiene sentido en nuestra sociedad, tiene sentido para ellos en sus vidas. Y eso después lo transfieren a los profesores. Enseñar es importante, generan vocación, dan oportunidades de desarrollo profesional, se vinculan con sus profesores en conversaciones que los estimulan a ir más allá, a repensar su práctica. Y finalmente también son líderes muy visibles, que están muy presentes en el tiempo, en las acciones, en los espacios, y que cuidan también muy bien los procesos organizacionales, dándole el tiempo que requieren, creando los espacios, organizando la sala en la que se van a juntar los profesores el día determinado, están presentes. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros vemos acá 3 tipos de... Podríamos ocupar el mismo ejemplo, ¿cierto? Vamos a ocupar el mismo ejemplo, sí. En la imagen, ¿no es cierto?, nosotros vamos a ver que el gráfico nos reporta 3 datos. El primer dato, más evidente, es el propio de la barra, el que está en blanco dentro de las barras celestes. Ese es el puntaje de la escuela en el reporte. Ese es un promedio de los puntajes que obtiene tanto el director como el jefe UTP. En conjunto obtienen un puntaje para visión escolar, para gestión pedagógica y para clima de aprendizaje, bajo el entendido que obviamente un directivo de estos dos puede dedicarse más a la visión, otro puede estar dedicándose más a la gestión pedagógica, y eso genera un puntaje para la escuela completa, digamos. El segundo dato que nos presenta el gráfico es la línea roja. La línea roja que vemos es el puntaje que nosotros obtenemos en nuestra muestra completa. Casi 100 escuelas en Chile, dispersas por el territorio, todas escuelas municipales, por lo tanto hay una buena mirada de cómo estarían los puntajes en nuestro sistema de educación. Y la última línea es la línea oscura, que es la que representa o está mostrando, ¿no?, refleja los puntajes que tienen un grupo de estas 100 escuelas que se parecen mucho a la escuela en cuestión.
Cuéntanos un poquito más de eso. Entremos en eso. Esto es lo que nosotros llamamos como los perfiles de las escuelas. Yo me puedo encontrar que las escuelas de un perfil tienen, por ejemplo, muy elevada la visión escolar, pero más descendida la gestión pedagógica y nuevamente elevado también el clima de aula, o sea, el clima de aprendizaje, perdón. Eso me constituye un perfil, 2 dimensiones altas, una más baja, que diferencia a ese tipo de escuelas de otras donde es al revés. Visiones bajas, gestión curricular alta y clima de aprendizaje bajo, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros buscamos con crear estos perfiles es poder retroalimentar mejor a las escuelas durante este proceso 4 años. En el sentido de pasar un poco del recolectar al interpretar, de poder dar mejores respuestas a las preguntas que tenemos. Por ejemplo, ahora entro a la pregunta que me hiciste antes. Si nosotros vemos este caso, nosotros vemos una escuela que tiene la visión escolar muy ascendida, por sobre el promedio que tenemos en toda la muestra, y además por sobre su propio grupo, que son las escuelas más parecidas. Esto nos llama la atención, decimos inmediatamente, esto es una fortaleza. Ahora, esto también tiene que ver con que el promedio completo de esa subdimensión es más alto. Esto para Chile parece ser un rasgo distintivo. Yo personalmente creo que la política de los últimos años de instalar PIs en las escuelas, de hablar sobre metas, de trabajar con una herramienta que es el PME, genera en los líderes escolares una capacidad que es reconocida por sus profesores, de tener muy claro hacia dónde va la escuela, cuáles son los grandes cambios. No son escuelas que se dejan estar, son escuelas reflexivas, son escuelas que están armando una narrativa. Obviamente todo eso tiene harto potencial como para seguir socializándolo, vinculando a los profesores con los PI, permitiendo que distintos actores se vinculen en la creación de los PI, etc. O sea, el potencial es infinito. Pero creo que esto refleja un poco lo que ha logrado una política chilena de aumentar las visiones escolares en nuestras escuelas. Ahora, el caso de esta escuela, esto además es particularmente fuerte. Luego vemos, por ejemplo, esta escuela en términos de la gestión pedagógica. Podemos ver inmediatamente que esta pertenece a un grupo que la gestión pedagógica es un poquito más baja, aunque bien parecida al estándar nacional. Y esta escuela está entre medio, entre el estándar nacional, un poquito más bajo, pero mejor que su grupo. Podríamos decir, esto es una fortaleza dentro de su estilo de escuela, sobre la cual hay que capitalizar. Quizás volvemos más tarde a esta idea de cómo capitalizamos sobre fortaleza, pero quedémonos con esta idea de que es una escuela que tiene alto potencial en estas prácticas respecto a sus pares, a las escuelas más parecidas. Ahora, finalmente, el clima de aprendizaje aquí se ve descendido tanto bajo el nivel nacional, bajo su grupo, y por lo tanto uno podría pensar que esto para un líder escolar, un director, un jefe de OEP, incluso los jefes de departamento, coordinadores, podría ser una señal de alerta. Decirles, hay algo que podemos hacer en el clima de aprendizaje. Podemos revisar a qué cosas se refiere el clima de aprendizaje. Habíamos dicho mejores conversaciones sobre el desarrollo docente, mejores instancias de reflexión, crear esto que la literatura llama una presión académica en los estudiantes, una presión positiva hacia lo académico, el aprendizaje. Es importante venir a la escuela para estudiar, para aprender. Y revisar en el fondo si eso en la escuela hace un sentido, crea un mensaje del cual nos queremos hacer cargo. Perfecto. Si quisiéramos agregar más a los lentes con los cuales los directores y los líderes educativos en general en una escuela pudieran utilizar para mirar este gráfico. Ya hemos dicho varias pistas, ¿cierto? Sí. ¿Queda algún otro elemento que pudieran mirar, que pudiera enriquecer el análisis que tenemos de este dato que acá nos aparece? Sí, hay un lente más que me gustaría especificar, que es el lente de cómo nosotros construimos las prácticas. Nosotros podemos decir, nosotros creemos que las prácticas son importantes y le preguntamos a la gente, ¿es importante? Todos probablemente nos respondan sí, es importante, y las distinciones entre cuál es más importante o menos importante van a ser más irrelevantes, porque no nos importa tanto si son importantes o no, porque creemos que todas son importantes, sino que si esto pasa. Entonces nosotros preguntamos por la frecuencia de las prácticas, en una escala que va de 1 a 5, diciendo, si me están respondiendo un 5, esto quiere decir que se percibe que esto sucede siempre o casi siempre.
sea, un par de excepciones quizás lo ameriten, no sé, se deja ahí un margen, en el sentido de decir, esto sucede todo el rato en nuestra escuela, y el opuesto sería el 1, que es el nunca o casi nunca. Obviamente el entendido de que el 3 es a veces sí, a veces no, se entiende que la frecuencia ahí es distinta de las prácticas. Y aquí creo que es muy importante aclarar, no estamos haciendo un juicio sobre si es más importante observar a los docentes del aula o tener bien constituido el PEI. Estamos preguntando por cuál es la frecuencia de la práctica en cada una de las dos prácticas, bajo el entendido que es una mirada longitudinal, queremos percibir cambios, si esto aumenta en frecuencia a lo largo de los años, estamos con un hallazgo, estamos con una escuela que cambió. Quizás la escuela deja de hacer una cosa para hacer otra. Si a la escuela eso le hace sentido, creo que estamos bien. Esa es nuestra apuesta. Perfecto. No sé si hay algo más que te gustaría incorporar digamos, a esta mirada de análisis, porque nosotros estamos también esperando, ¿cierto?, que los participantes, ¿cierto?, puedan también nutrirnos con preguntas, ¿cierto? Este es el momento en que nosotros esperamos sus preguntas, especialmente, ojalá, pero o sea, todo tipo de preguntas, y en este momento vamos a proceder a responder las que tienen más directa relación con los análisis. Sí, me gustaría. Y para eso nos está ayudando Marcela, ¿cierto?, que es nuestra voz en off, que no sé, Marcela, si tenemos algunas consultas, preguntas respecto a este tema. Sí, bueno, nosotros recibimos algunas preguntas de antemano a través del mail y tenemos una pregunta específica acerca de los instrumentos que ustedes utilizaron. ¿Todos ellos se respondieron con esta misma escala de frecuencias? Sí, es una buena pregunta, la respuesta es sí. Nosotros también la dimensión de convivencia escolar, también la dimensión de colaboración, cultura de colaboración, y también la dimensión de gestión basada en el uso de datos, la preguntamos de la misma manera, preguntando por la frecuencia. Nosotros buscamos en la literatura los instrumentos que tuvieran que ver con cómo los líderes afectan la convivencia, cómo los líderes afectan la colaboración, cómo los líderes están usando la gestión basada en el uso de datos para afectar temas relevantes para la escuela. Y la frecuencia nuevamente nos dan como buenas pistas si es que estas prácticas efectivamente suceden desde la percepción de los docentes que están en la escuela o no. Voy a agregar algo, que hay la dimensión gestión basada en el uso de datos. Nosotros tomamos una decisión ahí y dijimos, esta es la única dimensión que nosotros solamente vamos a preguntarle a los directores y a los jefes UTP. No incluimos a los profesores porque sabemos que los profesores en realidad no tienen cómo saber si es que las decisiones que toman los directores y los jefes UTP las están tomando con uso de datos o sin ellos. Perfecto. Y otra pregunta que podríamos hacer ahí también es, ¿hay alguna manera de poder como decir, este fue un puntaje más crítico o no? ¿Qué piensas tú que hace como un director frente a poder recibir estos resultados? Mira, me encanta esa pregunta porque yo creo que tiene que ver con la posición de nosotros como líderes educativos, ¿no? Tiene que ver cómo lo que estamos midiendo, lo que estamos monitoreando, le puede servir finalmente al director, al jefe UTP, a quien reciba esto, digamos, y quiera hacerse cargo de esto. Yo creo que la primera respuesta, así como para darla la rápida, es cuando está descendido, eso siempre nos va a llamar la atención, más que cuando está ascendido un puntaje. Pero no, yo creo que más allá de interpretar si esto está descendido y que eso sea crítico y una alarma, entenderlo que esto está en un continuo que tiene que ver con una serie de escuelas más o menos parecía tener un puntaje descendido. Esto es comparativo, no es como que hay que tomarse ese puntaje descendido con la calma de decir esto es en comparación a otras escuelas, otras realidades, son otros profesores respondiendo y que por eso mismo pueden haber como individualidades que esto no rescata. Pero, habiendo dicho esto, creo que es muy importante ver si esto me sorprende o no. Si yo obtengo un puntaje bajo y yo en convivencia, y yo creo que la convivencia en mi escuela es mala o está con un problema, y yo sé cuál es el problema, es ideal.
Porque puedo explicarme por qué la convivencia está descendida. Y yo puedo crear un plan, una acción al respecto de eso. El problema está cuando no coincide. Exactamente. Yo creo que la convivencia es una de mis fortalezas como escuela y me doy cuenta de que todo lo que yo había estado haciendo en realidad no ha afectado y parece que a los profesores no les ha venido bien lo que yo he hecho como liderazgo para la convivencia. ¿Y cómo ayudamos ahí a interpretar, cierto, a los directores? Porque ellos deben decir, oye, nosotros tenemos otros datos, tenemos otra información y creíamos que íbamos bien, ¿cierto? Sí. ¿Qué podríamos ahí, tips o cómo podríamos ayudar a interpretar a estos equipos directivos? Mira, yo creo que ahí hay que entender básicamente que los datos tienen sus propios marcos de sentido. Nosotros hablamos en un momento de las percepciones, ¿no es cierto? Que nos importan mucho las percepciones. Bárbara, en los recursos que tiene en la página web, hay un recurso que a mí me gusta mucho, que es el que está en pantalla, que reporta distintos tipos de datos con los que cuentan las escuelas. Y yo creo que una de las cosas más importantes es entender que cada dato tiene su propia verdad y que son sumamente complementarias. Yo puedo creer como director que estoy haciendo un montón de esfuerzo como liderazgo para la colaboración. Y quizás esto es del 2016 todavía no está pasando. Quizás para que la percepción de mis profesores cambie, me voy a demorar 1 año, 2 años. Entonces, entender de que la mirada longitudinal es clave para esto. Entender de que son percepciones, o sea, son datos distintos. En este caso, el ejemplo que estamos dando es como que se contradicen la percepción, los procesos escolares que yo conozco como director con las percepciones sobre colaboración. Hasta que eso se instale, decante, puede tomar tiempo. Hay un desfase natural. Pero también hay características que hacen que los datos sean distintos. Yo, por ejemplo, puedo tener datos demográficos que si los cruzo con lo que sé acerca del aprendizaje, el monitoreo de los estudiantes, de lo que están aprendiendo en aula, etcétera, puedo sacar conclusiones muy útiles. Si, por ejemplo, yo tengo datos demográficos que mi presencia de inmigrantes es muy alta y que hay dificultades en aprender lenguaje, yo lo puedo vincular con el hecho de que quizás las metodologías no son las más adecuadas para enseñarle a estudiantes cuya lengua materna no es el español. Así que tenemos una pregunta o un comentario, Marcela. Sí, más bien es un comentario de Sara Rebolledo, de la Escuela Básica Las Higueras de Talcahuano. Ella nos plantea que en realidad el informe estaba bastante claro y que lo analizaron a cabalidad con su equipo, por lo tanto no hay muchas dudas que consultar en esta instancia. Excelente, muy bien. Hizo Excelente. Muy bien. Me llega aquí al corazón. Bueno, esa es como la idea. Yo me quedo con la palabra que tú decías, como lo importante es que nos sorprendamos también cuando recibimos el dato, aunque sea bueno o no sea lo que esperábamos, cómo logramos de alguna manera ir encontrando qué podemos aprender de eso, ¿cierto? Cómo hacemos un análisis mucho más reflexivo sobre lo que ahí está ocurriendo, está pasando. Y como tú bien decías, también señalar que los procesos son lentos, son procesos de transformación, entonces pueden haber muchos de nuestros líderes que están implementando un montón de acciones y reciben el reporte y dicen, oh, no era lo que yo esperaba el liderazgo pedagógico. Momento, estamos mirando el 2016, todavía tenemos que mirar, ¿cierto?, lo que va a pasar el 2017 y por lo tanto, cuando miremos esas acciones tenemos que mirarlas también desde esa perspectiva. Así es. Volviendo a esta idea de dejarse sorprender, ¿no es cierto? En alguna parte del reporte transmitimos una idea que es que más allá de las interpretaciones que nosotros hacemos externamente, vean qué sentido le hacen estos datos externos, una mirada sobre las percepciones de los equipos, levantada así como bien masivamente, que se convierte en un promedio. ¿Hacen o no hacen sentido en su escuela, en su propia realidad? Que es lo que los recursos se llama el conocimiento contextualizado, ¿no es cierto? Yo creo que eso se tiene que convertir en un producto, en un objeto, en una entelequia, que es un mensaje. Si yo como líder escolar soy capaz de transformar los datos en interpretaciones,
claro, para transmitirlo, el mensaje, creo que voy a estar haciendo bien el trabajo de gestión basada en el uso de datos. Por dar un ejemplo, los directores están muy acostumbrados, los UTP también, de los jefes de departamento, están muy acostumbrados a dar retroalimentación a los profesores, ¿no es cierto? Van a la sala de clase, observan una serie de cosas, por ejemplo, puede ver alumnos tímidos, que les cuesta participar, puede ver que los alumnos entre ellos no se escuchan cuando uno llega a levantar la mano, puede ser que los estudiantes sientan que lo que ellos dicen siempre está sujeto a aprobación del profesor, entonces todos esperan a ver si el profesor dice está bien o está mal. Y puedo descomponer analíticamente una serie de cosas. O puedo crear un mensaje que sintetiza todo eso y decir, este profesor lo que hace es tener el micrófono de la clase en su mano constantemente. Y es muy distinto retroalimentar, oye, pasa que los alumnos son tímidos y pasa que los alumnos no se escuchan y pasa que los alumnos... Porque me genera un mensaje mucho más difícil de interpretar, a mí como receptor del mensaje, que me digan, oye, hay un tema con que sientes, probablemente justificado, probablemente anclado en toda una historia, en una formación, etcétera, eso es parte del mensaje, sientes que tú tienes el micrófono constantemente en la clase y que lo que tú dices es lo importante como profesor. Entonces, si yo soy capaz de transmitir ese mensaje en una instancia de retroalimentación, las posibilidades de cambio, la posibilidad de replantearme mis propias creencias aumentan drásticamente. Sin duda, o sea, en el fondo ahí lo que estamos pidiendo como ejercicio, ¿cierto? Es cómo logramos que efectivamente se pueda construir ese mensaje, ¿cierto? Con la comunidad educativa, para que en el fondo tengamos este propósito hacia dónde queremos avanzar, hacia dónde queremos movilizarnos. Entonces, si tal vez el liderazgo pedagógico, que era lo que mirábamos acá, nos está planteando el desafío del clima, por ejemplo, a lo mejor ahí podemos construir un cierto mensaje, como decías tú, una narrativa que de alguna manera nos movilice hacia el ejercicio del cambio. Pero eso requiere una interpretación más allá de leer el informe y decir, sino que necesita, como tú muy bien lo planteabas, esta fase de socialización, que es conversar con el equipo, qué pasa, buscar interpretaciones, buscar explicaciones, ¿cierto? Más allá de solamente entregar el informe o dar como algunos tips, sacamos este puntaje, que es un poco como se ocupa a veces la información, ¿cierto? Entonces ahí aparecen como varios elementos que yo creo que son como bien claves para los líderes escolares. Si tú pudiéramos pensar como en algunos tips que le pudiéramos ayudar a los líderes escolares con sus informes ahora en adelante. Además de esto que tú estás planteando, ¿qué más le podríamos sugerir, plantear? A lo mejor a los que todavía no han hecho este proceso de socialización. Sí. Yo creo que capitalizar sobre la fortaleza, siempre es bueno reconocer en aquello que somos buenos, siempre es bueno aprovechar eso. En el ejemplo que vimos, la escuela era fuerte en visión escolar, ¿no es cierto? Tenía un tema quizás con el desarrollo docente. ¿Cómo yo desde una visión escolar fuerte, que está instalada, que está compartida, puedo vincularlo a un desarrollo profesional? No se trata de dejar de hacer lo que ya hacíamos bien, visión escolar, para empezar a hacer algo que no nos ha resultado, desarrollo docente, clima para el aprendizaje. ¿Cómo yo desde la visión escolar puedo generar una cultura, una presión que involucra a los estudiantes a que aprender es importante, aprender es útil? Ocupo mis herramientas que tengo acá para lograr un efecto allá. Yo creo que eso es importante y eso es lo que tiene que contener el mensaje. Qué bueno, porque lo que tú planteas ahí es como que a veces vamos al tiro a mirar donde estamos bajos, ¿cierto? O ¿cierto? solo miramos lo malo, así como el resto está bien, no me preocupo. Al contrario. Sí, qué interesante que en el fondo ocupemos eso como una fortaleza para movilizar, ¿cierto? Los otros aspectos. Y lo otro que también como plantear, no sé si hay algún otro elemento que de alguna manera pueda ayudarnos, ¿cierto? A seguir como perfilando, porque ellos van a seguir recibiendo, ¿cierto? Otros reportes donde en el fondo les va a también ir permitiendo ir haciendo una comparación, ¿cierto? Sí, ¿En qué se debieran fijar para la próxima vez? ¿Qué elementos debieran tener tal vez más ahí presente? Yo creo que tener presente el pulso de la escuela, ¿no es cierto? Cómo se va sintiendo el cambio. Nosotros estamos tratando de dar la información lo más inmediato posible, estamos pagando el noviciado en el sentido de que algunas cosas se nos han demorado más, pero
si esta información a los directores, a la UTP, a los líderes escolares, les permite seguirle el pulso, así como decir, mira, nosotros tuvimos un año trabajando instancias colaborativas con los docentes, y esto se ve reflejado finalmente en estos reportes, es ideal. Es como tener una sensación muy precisa de lo que está resultando efectivo, de lo que tiene sentido en la escuela, de lo que se proponen, y de dónde y cómo ir poniendo los esfuerzos. Yo no sé si tenemos más preguntas, más consultas. Si podemos ir entonces pensando como en un cierre, ¿cierto? Tal vez como ir recogiendo las grandes como ideas que hemos querido instalar. Debo pensar como en 3 mensajes. También armemos como una... Sí, claro, armemos unos mensajes. Unos mensajes que podamos compartir con el público. Yo creo que es el modelo inicial. 4 pasos: recolectemos, organicemos, interpretemos, analicemos, sociabilicemos, co-construyamos y finalmente comprometamos, generemos una instancia de mejora. El segundo mensaje yo creo que tiene que ver con enfrentarme al dato. El dato me sorprende, el dato me reafirma, el dato me reorienta, el dato me hace reflexionar, me abre algo que yo no sabía, me contradice algo que yo tenía una sensación distinta, me confirma algo que yo ya sabía. Y el tercer tip yo creo que es construyamos un mensaje, un mensaje que yo pueda transmitir fácilmente. Creo que tenemos un comentario, una consulta, Marcela. Sí, esta pregunta también nos llegó hace un tiempo y tiene que ver con el automonitoreo, es decir, ¿cómo podemos automonitorearnos sin la necesidad de esperar su próximo reporte? Mira, yo creo que tiene que ver con la naturaleza distinta de los datos que habíamos hablado acá. El automonitoreo es clave, yo sé que todos los líderes educativos lo hacen, tiene que ver con que lo que mencionaba, tener el feeling lo más preciso posible, la sensación más precisa posible de cómo va la escuela. Tiene que ver con estar presente, tiene que ver con conocer, con involucrarse, entrar al aula, entrar a las horas de coordinación, mirar las pruebas, mirar qué se está haciendo, sobre todo en lo que es liderazgo pedagógico, orientado al currículo, orientado al aprendizaje de los estudiantes, y respetar y valorar un poco las impresiones que uno tiene, tal como uno valora las impresiones y las percepciones que puedan estar transmitiéndonos otras personas. Creo que ahí se constituye una gran cantidad de información que me va a permitir orientar dónde tengo que precisar más información, qué información me falta, qué sé, qué no sé, y además saber cómo va evolucionando el proceso. Y ahí también como importante, más que bombardearnos con muchas cosas que a veces cuando hemos estado en los cursos nos da la sensación de que querer como hacer mucha recopilación, a veces finalmente eso termina más bien como bloqueando a la escuela, saturando, entonces cómo ir haciendo más bien un proceso de discernimiento de qué es lo que necesitamos ir a buscar, qué es lo que de alguna manera estamos interesados en poder como diagnosticar o mirar, ¿cierto? Eso también puede ayudar a decir la autoevaluación, fijarle un norte. Y eso debe estar muy enfocado también con el propio proyecto educativo que tiene la escuela, ¿cierto? Con sus sellos institucionales. Otra pregunta o comentario tenemos ahí. Sí, Sara Rebolledo nos pregunta aproximadamente ¿cuándo se tendrán novedades acerca del reporte 2017? Durante el segundo semestre de todas maneras, ojalá antes que después, pero estamos reduciendo ya el tiempo de retroalimentación un buen resto, así que va a estar el segundo semestre de todas maneras. Bueno, es un proceso complejo, tú lo podrías contar. ¿Cuánto tiempo están en una escuela, por ejemplo, recopilando información? Yo creo que eso ayuda a visibilizar también como la envergadura de tiempo que lleva esta recopilación. Depende mucho de la escuela. ¿Ya? Aquí no quiero que suene a tirón de orejas, pero hay escuelas que en actualizarnos los datos para contactar a los profesores se toman varios meses. Y eso es un costo importante.
para el proceso completo, porque obviamente no podemos empezar con los análisis de toda la escuela si es que no contamos con todas las respuestas. Ahora, considerando los años anteriores, hemos estado 3, 4 meses con la plataforma activa, recopilando información. Yo sé que los directores tienen 1000 cosas que hacer y muchas prioridades y muchas tensiones en el día a día, pero si logran que los profesores respondan en menos tiempo, los resultados también están más rápidos. Podemos empezar antes y nos toma, yo creo que unos 3, 4 meses como tener todos los análisis, tener preparado la información que después tenemos que poner en los reportes, y de ahí un tiempo que más o menos similar en tener listos los reportes y poder enviárselo a todas las escuelas. Claro, y a veces hay escuelas que a lo mejor, no sé, 5, pero son una planta muy grande, tenemos que seguir esperando porque sí, también hay un número necesario para poder... Mira, más que un número necesario es un ideal, así como ojalá tuviéramos la respuesta a todos los profesores en todas las escuelas, eso sería como el sueño, digamos. Pero claro, cuando nos responde menos del 50% de la planta docente, o son plantas docentes chiquititas y son pocas personas, nosotros ya como ya a nivel técnico, así como de la psicometría del asunto, tenemos que empezar a presionar más esa escuela. No sé si tenemos algún comentario más, pregunta. Este es el momento para que puedan realizarla, ¿no? No sé si yo creo que sería bueno decir y señalar que de todas maneras que la presentación va a quedar disponible, esta conversación en línea, ¿cierto? Para ustedes en nuestro portal, ¿cierto? www.lidereseducativos.cl, y que también ahí, como comentaba Germán hace un rato, hay 2 materiales recursos muy buenos que se han elaborado, ¿cierto?, de Bárbara Soro, que lleva uno por título Modelo para el uso integral de datos para gestionar la mejora escolar, y cómo usar los datos, de los datos al saber contextualizado para liderar la mejora. Y los 2 recursos pretenden justamente eso, cómo avanzamos a que la información se transforme en conocimiento que permita la mejora en las escuelas. Y también, no sé si te gustaría, Germán, terminar o finalizar con algo más antes que demos nuestra... Sí, con unas promesas. ¿Ya? Vamos. Me gustaría que, dado que vamos a acompañar a la escuela a futuro, podamos ir a los pasos siguientes, a trabajar temas de sociabilización, de compromiso de metas, etcétera, en instancias como esta, digamos. Sí, porque me imagino que muchos deben estar pensando eso. Bueno, ahora, ¿cómo socializo? ¿Cierto? Ya le dimos algunos tips, pero también cómo lo hacemos para comprometer a las escuelas. Tal vez ahí también... Como centro tenemos que poder ir avanzando en poder generar como algunas estrategias que ayuden a esos otros momentos que son complejos, pero siempre nosotros apostamos, ¿cierto?, a la idea de que si queremos que nuestros estudiantes aprendan y se desarrollen integralmente, necesitamos profesores que aprendan, y si necesitamos profesores que aprendan, necesitamos líderes que aprendan, y si queremos líderes que aprendan, necesitamos una organización que esté aprendiendo. Sí. Y esa organización aprende con este tipo de información si logra interpretarla bien y contextualizarla. Bueno, queremos darte muchas gracias, gracias a usted, Germán, por el tiempo, por la capacidad de poder explicarnos, ¿cierto?, a veces datos más complejos, y también nosotros queremos dejarlos invitados para el próximo webinar que se viene, queremos el 7 de junio, pero les vamos a estar avisando y confirmando, en que contaremos con la presencia de Santiago Rincón Gallardo, que nos va a acompañar, ¿cierto?, en esa nueva conversación. Así que les queremos agradecer. Espero que sea de utilidad, y todavía si es que tienen algunas dudas y consultas las pueden dejar, ¿cierto?, disponibles en el chat. Nos despedimos hasta una próxima ocasión. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.